¿Por qué a todo el mundo le gusta Cyberpunk Edge Runners? Bueno, lo vamos a estar viendo en este vídeo, vamos a explorar a los personajes, vamos a explorar su historia, vamos a ver el protagonista, cómo es su mentalidad y por qué creo yo que a todo el mundo le gusta este anime y todas las cosas buenas que tiene y algún detallito malo que le he sacado yo al volver a verlo. Lo primero, ¿por qué creo que le gusta a todo el mundo? Por lo menos porque me gusta a mí, es porque tiene muchísima alma, es muy emocionante y aparte también es muy dramática y es muy fácil empatizar con el protagonista, con David, sobre todo desde el principio, con todo el tema de la madre. Y también porque hace una cosa muy bien y es que si no has jugado al juego no pasa nada. Sé que hay términos que los entenderás antes si has jugado al juego, pero si no has jugado al juego, como en mi caso, vas a entender el anime perfectamente. Que es algo que en muchos animes que están basados en videojuegos no suele pasar. Una de las cosas que hace que a mí me guste muchísimo este anime es el protagonista, David, porque desde el primer momento podemos empatizar mucho con él. Vemos que vive en unos suburbios que no tienen casi para poner una colada, que les van a echar de su propia casa, bueno, una casa que es de alquiler, y que encima en la academia a la que va, Asaka, le están haciendo bullying por ser un paria, básicamente. Y también nos ayuda mucho a empatizar con David, su madre. Vemos como su madre se esfuerza al máximo para que sea un cuerpo, para que llegue a lo más alto de esta torre tan icónica en este anime. Y la muerte de esta madre hace que empaticemos mucho más con David y con su pérdida, como vemos después que está totalmente perdido, que menos mal que se encontró con Lucy porque no tenía motivos para vivir. Vemos como le entra un poco de psicosis, que no ciberpsicosis, cuando se empieza a reír en medio de la calle porque no tiene mucho sentido todo. Y además nos damos cuenta de que su madre había estado vendiendo las modificaciones de algunas personas que habían entrado en psicosis después de tener tanto cromo en el cuerpo. Y esto hace que empaticen mucho más también con David por esto mismo, porque vemos que su madre estaba haciendo algo ilegal para que su hijo pudiese tener una vida mucho mejor que ella. Y esto toma mucha relevancia también con la conversación que tiene justo antes de la muerte de la madre de David, cuando están hablando y le dice que entonces por qué ha estado haciendo todo esto, para qué se ha estado esforzando tanto. En parte por esto yo creo también que vivían en la pobreza y la verdad es que me gusta muchísimo. David es un personaje que, bueno, tiene una personalidad y una mentalidad que me gustaría mucho explorar en otro vídeo a lo mejor y hacer una saga de vídeos a raíz de esto. Y todos los personajes tienen algo especial, como Lucy había sido una niña que había vivido en un país en guerra, como los de Asaka la utilizan, como les da igual a todo el mundo las muertes de todo el mundo, como Night City trata de mal a todos los que no tienen dinero, como Main, en parte, hace de figura paterna por primera vez para David y como este le toma como figura paterna y por eso le duele tanto cuando este muere, cuando entra en psicosis. Yo creo que le duele a todo el mundo, al espectador, por ejemplo, a mí me dolió mucho cuando vemos a Main, porque vemos como no solo ya ha muerto Main y Dorio, sino también el hermano de Rebecca, que a él no le habíamos cogido mucho cariño, por lo menos no era mi caso, encima con toda esta trama de que a lo mejor era el novio de Lucy o algo por el estilo. Pero vemos, y es muy importante, que a David se le cambia el chip, que ya empieza a matar, que ya va empezando a ser un cyberpunk de verdad, sobre todo también después de hacer esas cosas con Lucy, como le dice Main. Y es muy interesante todos los personajes, Rebecca, como después del time skip sigue apoyando a David, no solo porque le guste, sino porque es la única que puede confiar después de que rapten a Lucy. Y yo creo que esto es un gran motivo, todos estos personajes que tienen ese carisma que hace que nos guste tanto el anime porque es muy llevadero y aunque no hay un malo como suele haber en todos los animes o series o películas, que sea el malo principal y que sepas que este es el malo, porque aquí podríamos considerar que el malo, por decirlo de alguna manera, son las corporaciones, te entran muchas ganas de seguir viendo por dónde va a continuar esta historia. Otra cosa que creo que hace que nos guste mucho este anime, aunque no te guste el amorío o el romance en las series, animes o películas, es cómo se lleva la relación entre Lucy y David, como al principio se conocen por casualidad, aunque David ya le había echado el ojo, que lo vemos en ese primer capítulo, cuando la mira de espaldas, y cómo va buscándola entre comillas, cómo se conocen prácticamente, podríamos decir, por casualidad, y cómo Lucy desde el principio se abre con él y le dice todo el tema de la luna, aunque, bueno, yo creo que David, después de que le traicionase para venderle a Maine el San de Vistas, no se fiaba mucho, pero bueno, vemos que después sí que se abren, que Lucy le dice que es verdad, que son muy diferentes. Y
la verdad es que esta relación es muy llevadera, a mí me gusta mucho, es muy normal, por así decirlo, no es algo que sea extraordinario que diga, bueno, esto pasa aquí porque es un anime, sino que el romance en sí podría ser, salvando las distancias, en la vida real más o menos igual. Y eso me gusta muchísimo. También me gusta muchísimo, ya hablando de la historia también, y para terminar con todo este tema, es los paralelismos que hay con el primer capítulo y con otras escenas, como por ejemplo, la vez en la que se está riendo ya cuando tiene el armamento puesto, este armamento militar de la gravedad, y se empieza a reír de la nada y nos enfoca en una escena, bueno, más bien nos pone en una escena de cuando David se está riendo porque no tiene ningún motivo para vivir, como he comentado antes. Hay varios paralelismos y la verdad es que me gustan muchísimo, también cómo se llevan todas las escenas de pelea, me gustan bastante, muy gore, entiendo que hayan puesto que es para más de 16. Lo único que no me gusta en esta historia es que hay veces que no profundizan mucho en el pasado de los personajes, es decir, sí que se profundiza en el de David, en el de Luffy, pero me hubiese gustado también ver un poco más de Mei para entender, por ejemplo, cuando está entrando en psicosis, el por qué va corriendo, que bueno, hay un paralelismo ahí un poquito con David cuando está entrando en psicosis también, que pasa por el paso de cebra que pone Walk, que es como que tienes que seguir adelante ya cuando está entrando en psicosis, es más o menos lo que quiero intuir yo, pero esa escena quedaría mucho más clara, por lo menos para mí, si hiciesen esto. O por ejemplo con Kiwi, de dónde ha salido, la verdad es que odio a muerte a Kiwi. Y con más gente, por ejemplo, con Rebeca también, como llegó a unirse a los Cyberpunk, la verdad es que me hubiese gustado bastante. Este, sinceramente, es el único detalle malo que podría sacar, entre comillas. Y otra cosa que me gusta muchísimo es cómo dirige el director. Y yo creo que eso le gusta a todo el mundo, cómo van cambiando de planos. Además, con la animación que tienen, que es una absoluta barbaridad, que es top. Y cómo no se corta ni en nada para mostrarte la sangre y para ser muy explícitos con las muertes, la verdad es que creo que hace que el anime sea mucho más alucinante y que haya momentos en los que te agarres a la silla. La verdad es que eso creo que es fantástico. Y cómo continúa la historia el director, cómo va enlazando cosas, cómo vamos viendo ese crecimiento de David, porque podría haber saltado algunas escenas. La verdad es que creo que lo hace fantástico y es, bueno, una barbaridad, como ya he comentado. También la relación de los personajes creo que está llevada muy bien, no solo con Lucy y David, que ya he comentado que es una barbaridad como es, sino también con el resto de personajes, como vemos a Main de figura paterna, con David, como Main y Dorio, aunque se llevan un poquito mal, entre comillas, en verdad son amantes, cómo se lleva Rebeca con su hermano, cómo se llevan el resto con David, la verdad es que creo que se hace muy llevadero y también hace que empatices muchísimo con el resto de personajes e incluso ya en el capítulo final que, bueno, vemos cómo más o menos va a acabar la cosa, la muerte de Rebeca te duele y qué más decir de la de David, la verdad es que es una puñalada al corazón y eso lo hace muy bien. Y otra cosa que me gusta muchísimo ya, antes de ir con el final, es como David se vuelve básicamente main y bueno, como vemos que está lleno de cromo, como al final sí que se llega a poner los brazos de main, aunque Doc le dice que no le van, que es demasiado grande, que encima es una versión muy vieja y que no debería de ponérselo y aún así a David le da igual, como ya maneja todo él, cómo habla y trata con Kiwi, cómo hace todas las misiones, la verdad es que es fenomenal. Y sobre todo cómo utiliza los poderes este anime, me gusta muchísimo. Y como he comentado, las batallas. Eso es algo que me gusta mucho porque no sabemos más o menos el tiempo que hay desde que muere Main hasta este timelapse que vemos que ya David es el jefe y que es muy conocido entre los cyberpunk. Pero es algo que hacen muy bien porque entendemos la situación perfectamente, el por qué Lucy se ha ido, el por qué David sigue con lo que tiene que hacer porque, bueno, quiere cumplir el sueño de Lucy, irse con ella y es mucha pasta. Y cómo trata al resto de personajes y cómo vemos que es un cyberpunk muy reconocido y todo el mundo lo sabe e incluso su equipo. En conversaciones con Falco, por ejemplo, que vemos este paralelismo también con él, que es como si fuera su amigo, como era Main. Le dice que al principio no confiaba mucho en él y que creía que le iba a estar salvando todo el rato. O por ejemplo en la conversación de Lucy con Kiwi, que vemos que Kiwi le dice que quería que le iba a tener que sacar todo el rato las castañas del fuego y no, ya no es un novato, es alguien, un jefe hecho y derecho. Y cómo vemos que no se casa con nadie, aunque sí que le tenga cariño a Rebeca, a Kiwi, supongo que también se lo tendrá a Falco, no se casa con nadie, lo vemos sobre todo después de este time lapse
en ese primer capítulo, después de que haya pasado ese tiempo, como vemos que Julio, un chico que había entrado nuevo a su equipo, muere en ese mismo capítulo y le da igual. O sea, esto también se refleja, porque me estoy acordando ahora, en las conversaciones que tiene con Luffy, que le dice que ya ha matado a tanta gente que no siente nada, que ya no son solo cyberpunks o gente que se ha vuelto psicótica, sino que es gente normal también. Y vemos también este paralelismo, como he comentado antes, entre la foto de la mujer que trabajaba en Asaka con la foto de su madre, como esta también tenía un niño, y cómo esto hace que David empiece a perder ya la cordura. Prácticamente lo vemos con los síntomas de que las manos no paran de temblarle, las náuseas, etcétera. Es algo que me gusta muchísimo, y yendo con el final, yo creo que es lo mejor. A todo el mundo nos hubiese gustado que Lucy y David fueran a la luna, no se pudo, y yo, entre comillas, estoy contento. A mí me hubiese gustado ese final como un final alternativo, por decirlo de alguna manera, pero esto es algo que hace muy bien el anime, que es que si ha tomado esa ruta, David la tiene que palmar. Porque si por lo que fuese David hubiese ganado contra Smasher, a mí, sinceramente, me hubiese gustado ver a Lucy y a David en la luna, como ya he comentado, pero no me parecería realista, porque es que no lo sería. Entonces yo creo que hay que tener muchos huevos para hacer este final en el anime, y que el director tomó la decisión correcta, siendo una historia que no está basada en ningún manga, sino que está basada en el videojuego y ya está. Pero David, según tengo entendido, en el videojuego no existe, aunque es más así, pero bueno, no tengo mucha idea. Y eso me gusta muchísimo, porque vemos como todo lo que vamos viendo desde el capítulo uno desencadena en esto y es realista. Si por lo que fuese David le gana, mm, es que no me lo creería, me dejaría un pequeño sabor amargo en la boca, la verdad. Y esto es todo lo que tenía que comentar, la verdad es que me gusta muchísimo este anime, por eso me lo he vuelto a ver para hacerle este vídeo. Final en sí, también me parece espectacular como Lucy al final, gracias a David, consigue cumplir su sueño, y yo creo que por eso también nos gusta a todo el mundo, y todo el mundo que lo ha visto o lo ha visto por primera vez lloró o se le derramó una lagrimilla, porque es que te duele mucho, porque empatizas muchísimo con David y con Lucy, y como sabes que de verdad se quieren, y bueno, por unas cosas o por otras, al final mm, no se llegó a dar que ese final bueno. Sí que, como he comentado, me gustaría que fuese como un final alternativo, porque yo creo que a todos los fans nos gustaría verlo, pero el anime es top. También lo único malo que le saco, bueno, no es malo, pero vamos, yo creo que sí que podríamos tener este final si en el capítulo 8 creo que es, o en el 9, cuando Lucy le dice que se tiene que ir y David está diciéndole que a lo mejor se deberían de separarse, ahí se comentaran todo y hablando se solucionaran las cosas, porque Lucy le decía, oye, que te están buscando y por eso no vuelvo contigo, porque estoy todo el rato cargándome a gente que te busca. Y yo creo que David lo entendería, encima no entraría en psicosis y ya buscarían otra manera. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, tanto como a mí hacerlo. Os recuerdo que podéis dejar un like por si queréis ayudarme con el canal, básicamente. También si os gusta mi contenido, suscribiros, que estoy subiendo short todos los días y aparte subo un vídeo semanal. Y bueno, os leo en la caja de comentarios, espero que os haya gustado. Así que dejadme en la caja de comentarios si estáis conmigo, si opináis otra cosa, si no os gusta este final alternativo que estoy dando y qué vídeos podría traer, porque la verdad es que me he visto un montón de animes y tengo muchas ideas, pero bueno, si me pedís algún vídeo en específico, lo traeré. Yo soy Sergio, esto es Anime Requiem y nos vemos en futuros vídeos.